Hola, hola. Bueno, hoy corresponde hablar de la composición y la revisión, que son los pasos o las etapas que nos faltan. Ayer repasamos la organización de ideas y la planeación. Y como les indiqué, hoy corresponde a la composición y la revisión. Sin embargo, es muy importante que consideren que el tema de hoy es fundamental regresar a la organización de ideas, ¿sí? Porque pues el objetivo final de una reseña crítica o comentario crítico es dar a conocer al lector sobre el texto base escogido. Entonces, mientras nosotros tengamos nuestras ideas bien organizadas, bien pensadas, vamos a poder lograrlo, ¿no? Efe- Efectivamente. La clave para poder conseguir una reseña crítica bien hecha es seguir una estructura. Esa estructura es la siguiente. Título, datos del texto, introducción, datos introductorios del texto base, desarrollo y finalmente conclusiones. Esta estructura está desarrollada en el cuadro 2.2 de la página 81 de su libro de texto. Entonces, vamos a ir repasando cada uno de los pasos de esta estructura, iniciando con el título. Bueno, el título, como ya habíamos visto anteriormente, debe ser único, original y distinto al título del texto base, ¿no? Ese es primordial para evitar que existan confusiones. Otro punto muy importante que también ya habíamos visto en clase es que los títulos ya nos pueden indicar em, el tipo de postura que se va a tener en la reseña, ¿no? Entonces, yo recomiendo que el título, como lo veremos con la introducción, pues sean los últimos en escribirse, ¿de acuerdo? Seguido de el título están los datos del texto, ¿ok? ¿Qué entendemos como datos del texto? Prácticamente su ficha bibliográfica. ¿Qué es una ficha bibliográfica? Es esto, son los datos tal cual bibliográficos de cualquier texto, sea de ficción o de no ficción. Aquí les traigo el formato de una ficha bibliográfica de X libro y el formato de la ficha bibliográfica de un cuento dentro del libro. Entonces, es muy importante que ustedes sigan tal cual está señalado. Cuando hay mayúsculas, respetar esas mayúsculas. Cuando están itálicas, o sea, cursivas, respetar esas itálicas. Las comas también son importantes y también los puntos. Ojo también, en nuestro libro de texto no vienen señaladas las páginas en el primer formato no vienen señaladas las páginas. Yo me atreví a agregarlas porque me parece fundamental y es el tipo de formato que ustedes se van a topar en todas las reseñas, ¿no? Entonces, vamos a agregar las páginas que corresponde a la pp, que está hacia el final de ambos formatos. Entonces, la diferencia, además, entre una ficha bibliográfica de un libro con respecto a la de un cuento dentro de un libro es que justamente tenemos la diferencia aquí, en los títulos. El título del cuento va entre comillas y después señalamos en dos puntos, apellido del autor, compilador, editor del libro, y el título del libro va a estar en cursivas, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre los dos. Cuento, entre comillas, título en cursivas o itálicas. Aquí tenemos ejemplos, ¿ok? Tenemos Allende Isabel, La Casa de los Espíritus, Barcelona, coma, casa editorial, coma, año de publicación, coma, páginas, ¿ok? Esto es lo que nosotros estamos agregando. Luego tenemos aquí Lovecraft, título del cuento Más allá del muro del sueño, en Lovecraft también, Dagón y otros cuentos macabros, ¿de acuerdo? Ciudad de México, Grupo Editorial Patria, año, páginas del cuento, y dado que no tenía la información del número de páginas totales de esta edición, no se agregó, pero se tiene que agregar también, ¿ok? Este punto, ¿cómo se ve en una reseña? Así. Aquí está señalado, tenemos esta reseña que extraje de criticismo y de letras libres. Criticismo sigue el formato de capitalización, sigue las itálicas, etcétera.
Letras libres no, pero esto es más que nada una decisión editorial. Toda su página, toda su revista está con este formato. Entonces, tal vez en otros sitios o en otras reseñas publicadas no nos vamos a topar tal cual este estilo establecido de itálicas o de negritas que tenemos aquí, ¿ok? Pero la información se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí sigue la introducción. La introducción, ¿sí? Es aquí muy importante que ustedes sepan que no es introducción del texto base, sino del texto que ustedes están redactando, ¿ok? Aquí ustedes van a señalar las partes que lo conforman del texto, o sea, de la reseña, de qué manera fueron organizadas estas partes y a partir de qué perspectiva se aborda el tema que encontraste en tu texto base, ¿sí? Prácticamente es una recapitulación del trabajo escrito, de lo que tú estás escribiendo y por esa razón se escribe al final, ¿ok? Después tenemos el contexto del texto base, ¿sí? Como por ejemplo la época en la que se escribió, si pertenece a una corriente literaria o no. A veces, o la mayoría de los textos tienen una corriente literaria definida, no siempre va a suceder, entonces si no sientes la seguridad, no pongas esa información, ¿ok? ¿Qué tipo de texto es? Decir, si es una novela, un cuento, un ensayo literario, etcétera, y la estructura que tiene, ¿de acuerdo? Otro punto que también tenemos que considerar son las partes que conforman el texto y cómo éstas se están distribuyendo en la novela. Sigue el desarrollo. El desarrollo es el contenido del texto, ¿ok? El desarrollo es muy importante que lo hagamos correctamente, ¿ok? Se puede proporcionar un resumen del texto base para que el lector lo conozca mejor, ¿no? Porque al final del día es nuestro objetivo, que el lector conozca nuestro texto base. Además, el contenido aquí se habla del tema del que trata y se intercala con el análisis del texto. Se pueden agregar citas del texto base o citas de autoridades en la materia, como otros críticos literarios o expertos en el tema del texto base. Aquí, eh, aquí hay que pensar en las personas, por ejemplo, que fueron citadas en el ejercicio de Juan Rulfo, ¿no? Porque son sus trabajos los que están siendo citados para fundamentar los argumentos que la autora está utilizando. Entonces es muy importante que entendamos esta diferencia entre el autor del texto, el autor yo del escrito y los autores que yo como escritor estoy citando para fundamentar mis argumentos. Finalmente tenemos las conclusiones en los elementos de la reseña que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos una fusión entre la valoración crítica y la conclusión. ¿Por qué? Porque aquí se establece tu postura sobre el texto, respondiendo a las preguntas: ¿qué te pareció? ¿El tema está bien abordado? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué estás en desacuerdo? Y y todas estas observaciones se tienen que hacer con un lenguaje respetuoso, sin burla ni sarcasmo. Esto es muy importante. El texto que estamos reseñando, sí, siempre debe ser tratado con respeto. Ahora, nuestro libro de texto tiene un ejemplo de reseña en la página 87. Yo les recomiendo que la lean con atención para que puedan adquirir una fuente de inspiración, digámoslo, para la redacción de su propia reseña. De manera adicional, la actividad formativa de la página 88 y de la página 89 les van a ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para hacer un muy buen análisis literario, entonces les recomiendo que las realicen, ¿no? Porque justamente estas actividades corresponden al apartado de desarrollo y de conclusión, entonces, que son la médula espinal de cualquier reseña crítica. Así que es muy importante que ustedes lo practiquen para que sepan qué escribir, ¿no? En su reseña. O para que en el regreso a leer atentamente nuestro texto base, empecemos a identificar estos factores, ¿no? Que son relacionados a los personajes de hecho, como un adelanto sobre la actividad formativa. Y así vamos a aprender a manipular mejor nuestro texto para poder
para poder criticarlo, ¿no? Como corresponde. Ahora, esto es el fin, digámoslo, de la etapa de composición. Continúa la etapa de revisión. Nuestra etapa de revisión es muy larga, ¿ok? Porque tenemos que cubrir diferentes puntos. Por ejemplo, la incorporación de imágenes, la ortografía, la estructura de el texto en sí, o sea, la distribución de los párrafos, cuántas líneas tiene que tener cada párrafo, etcétera. Ahorita solamente nos vamos a enfocar en las intenciones comunicativas, ¿ok? Como vimos el semestre pasado, todos los textos tienen una intención comunicativa y por esa razón los textos se clasifican de acuerdo a diferentes características. Estas intenciones, ¿sí? O este tipo de textos, perdón, pueden ser narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo o instructivo, ¿ok? A nosotros nos conciernen dos, el narrativo y el argumentativo. ¿Por qué? Narrativo, porque es nuestro texto base, ¿sí? Ya sea cuento o novela, según lo que ustedes escojan. Y argumentativo, ¿por qué? Porque es una reseña crítica. Entonces, ¿qué características tiene el texto argumentativo? Que tiene una intención persuasiva, es decir, convence al lector de una postura que se toma. Hay uso de argumentos, se emplean argumentos para convencer del tema que se está tratando, es coherente y tiene una estructura que favorece la persuasión. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos siempre en cuenta estas características, sobre todo la intención persuasiva, porque al final del día nuestra intención es persuadir al lector a que conozca el texto base, lo lea y muy probablemente también que tenga nuestra misma perspectiva. Aquí en las conclusiones les señalo que también es importante que nuestro lector formule sus propias ideas del texto base en caso de que el texto no nos haya gustado a nosotros, porque no todas las reseñas críticas son, digámoslo, entre comillas, positivas. O sea, nosotros podemos decir, no nos gustó el texto base y por qué, y al final concluir invitando al lector a que formule su propia idea, ¿no? Entonces aquí también es muy importante en la persuasión el invitarlo a eso y no que se quede con nuestra perspectiva. O sea, por una parte sí queremos que exista una continuidad de nuestro punto de vista, pero también hay que invitarlo a nuestro lector a que se familiarice con el texto base y que pueda contraargumentar o pueda decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque eso también es igual de válido y es vital para la reseña crítica. La reseña crítica establece una suerte de diálogo o puede establecer una suerte de diálogo entre el escritor y el lector, ¿no? Entonces, por lo pronto vamos a dejar la revisión hasta este punto, ¿ok? Regresando de vacaciones, vamos a ver el resto, vamos a ver reglas ortográficas, el uso de imágenes y un tema más que por ahí se me está olvidando, pero mañana vamos a tener una dinámica en clase donde vamos a repasar cada uno de estos puntos, ¿ok? Así que si tienen una duda, sea del tema anterior o de este tema, por favor háganmelo saber lo más pronto posible y nos vemos mañana en clase.